Hola, ¿cómo están? Soy Padre Marcelo Bravo, soy profesor en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Este es el segundo vídeo que hacemos sobre el misterio de Cristo y en el primer vídeo hemos visto cómo somos cristianos porque creemos en Cristo, cómo Cristo, digamos, es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y siendo el centro del cristianismo, pues nos tenemos que preguntar quién es Cristo y cómo, si es posible, mostrar la credibilidad histórica de Jesucristo, ¿no? En el vídeo precedente, en el vídeo anterior, para ponernos al día, el tema que vamos a tratar ahora es de Jesús histórico al Cristo de la fe. Pero en el vídeo pasado nos habíamos puesto este problema fundamental. ¿No? ¿Realmente existió Jesús? Nosotros sí creemos que que Jesús existió y pues el testimonio de la existencia de Jesús son los evangelios que nos hablan de Jesús. Ahora, los evangelios son textos cristianos. Desde el punto de vista histórico tenemos que preguntarnos si hay fuentes no cristianas que pudieran de alguna manera atestiguar esta existencia de Jesús, porque es una pregunta fundamental. Si Jesucristo no existió, entonces el cristianismo está fundado sobre algo que no existió. Y si existió, ¿es un personaje de la historia o corresponde más bien al mito? Es decir, los evangelios me hablan de Jesús así como fue históricamente, o han de alguna manera reconstruido la historia de Jesús para que pudiera dar razón de la fe de los cristianos, o sea, como si fuera un mito. Y una pregunta todavía más radical es precisamente si Jesús afirmó que Él era más que un hombre, que Él era el Hijo de Dios, el Verbo eterno que se había encarnado para nuestra salvación. La pregunta es cuánto creíble es esta afirmación que parece increíble. Entonces, en el primer vídeo que yo te invito a ver, pusimos un poco cuáles eran la problematización, podemos decir, del tema. Ahora vamos a tratar de darle una respuesta. Habíamos puesto en el vídeo anterior algunas premisas y son estas dos. Primero, no todo lo que ha ocurrido puede ser demostrado con documentos históricos. Esto lo podemos demostrar con nuestra propia vida. Hay muchos hechos de los cuales yo puedo tener solo mi memoria o lo que yo he escrito en mi diario de vida, pero nadie más lo ha vivido y por lo tanto no tengo otras fuentes más que mi propia experiencia para poder ratificar un evento histórico de mi vida. Esto vale sobre todo para los evangelios, pero vale también para cualquier documento, para cualquier personaje de la historia. Es decir, César, ¿no? Nosotros tenemos algunos documentos, tenemos el de Bello Gálico que escribió él mismo, donde él cuenta sus hazañas y todo lo que sea. Entonces, para poder afirmar la veracidad histórica de estos documentos, necesitamos más fuentes, además de los que el mismo sujeto habla. Ahora, es así en nuestra experiencia personal individual, no todo lo que nosotros conocemos como histórico, porque pasó en nuestra historia, puede ser demostrado con documentos históricos. Y eso no quita que sean verdad. Hay muchas narraciones de los evangelios que no tenemos otras fuentes para poder ratificarlas. Y eso no significa que no sean históricas, significa que no hay más fuentes simplemente. Y que la vida de un hombre es mucho más rica de lo que una metodología histórica puede alcanzar. La segunda premisa es que recordar es necesariamente interpretar. Los primeros cristianos que comenzaron a poner por escrito la vida, los hechos, los milagros de Jesús, trataron de reproducir lo que habían recibido, ¿no? O sea, el testimonio histórico de aquellos que vivieron con Jesús es la base sobre la cual después se comienzan a escribir lo que van a ser después los evangelios. Ahora, ¿cuándo se está escribiendo estos evangelios? ¿No? Los evangelios se escriben entre el año 50, 60, 70 después de Cristo, escrito por discípulos que no todos tuvieron la experiencia, digamos,
histórica de Jesús, nos escriben el testimonio de otros. Marco, por ejemplo, escribe la predicación de San Pedro. Y cuando escribe, tiene una intencionalidad histórica, tiene la intención de, evangelizar, de anunciar el misterio de Cristo, pero también trata de adecuarse a las circunstancias en las que vive. Pongo un ejemplo, ya lo habíamos puesto en el video anterior, los discípulos de Maús, ¿no? Los discípulos de Maús es un evento de la historia de la vida de Jesús que pasa después de la resurrección. Jesús que se aparece a estos dos discípulos. Y Lucas está explicando algo que él considera histórico, porque el mismo Lucas dice que hizo una investigación bastante pormenorizada preguntando a las personas que habían vivido los hechos. Pero mientras escribe también tiene presente las comunidades que reciben ese evangelio, las comunidades lucanas, como se dice, las comunidades que tienen como, digamos, fuente fundamental a San Lucas, eran comunidades que no habían vivido con el Señor. Muchos de ellos no eran judíos, eran griegos. Entonces, de alguna manera, Lucas, narrando este hecho histórico, está haciendo ver cómo aquellos que son contemporáneos a San Lucas pueden encontrarse con Cristo en la Eucaristía, en la celebración de la Santa Misa. Entonces, están interpretando, pero eventos históricos, es decir, recordar es interpretar. Eso pasa para nosotros, a nosotros mismos, que cada vez volvemos sobre nuestra historia y descubrimos nuevas riquezas que antes se nos habían escapado, precisamente porque conocer, recordar es interpretar. Esto vale para todos. Bueno, desde el punto de vista histórico, no se pone en duda la existencia de Jesús, ¿no? Tenemos los evangelios y tenemos algunos testimonios paganos que no son cristianos, y son estos tres, ¿no? Plinio, Tácito y Suetonio. Está la carta de Plinio, gobernador de Bitinia, al emperador Trajano, que le pregunta, ¿no?, ¿qué hago con estos cristianos?, ¿no? Y ahí está escribiendo Plinio en torno al 112 después de Cristo, y ahí dice en esa carta que los cristianos cantan himnos a Cristo como a su Dios, ¿no? Y ese es el testimonio, podemos decir, pagano más antiguo que poseemos, ¿no? Esta carta. Está también Tácito, que en sus anales, Tácito es un historiador que escribe entre el 115 y el 117 después de Cristo, cuando habla del incendio de Roma, que en tiempos de Nerón, el nombre de cristianos, dice él, viene de Cristo, condenado a muerte por Poncio Pilato. Y aquí tenemos una descripción o un testimonio concreto de una persona, que es Poncio Pilato. Jesucristo fue condenado a muerte por Poncio Pilato. Esto no está en los evangelios, está en los evangelios, pero este testimonio no es de los evangelios, sino que es de un pagano, un romano. El último testimonio pagano que nosotros poseemos es de Suetonio, que también él es un historiador en la vida de los primeros césares en torno al 120 después de Cristo. Se habla en ese documento de la impía superstición de los cristianos. Y esta impía superstición de los cristianos tiene referencia con un tal Crestos, y es seguramente una mala grafía de Cristo, ¿no?, de llamar a Cristo el ungido. Entonces, estos son los tres testimonios que tenemos de paganos. Tenemos otro testimonio que no es evangélico, pero es de un judío, que es Flavio Josefo. Flavio Josefo era un judío romanizado que escribió Antigüedades Judías, que escribió La Guerra Judía, y él tiene dos partes en su libro en donde se hace referencia a Cristo. La primera referencia no es directamente a Cristo, sino a su hermano, así llamado hermano del Señor, Jacobo o Santiago. Y en ese documento leemos lo que ustedes tienen aquí a mi lado. Ananías era un saduceo sin alma. Convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio.
El procurador Festo había fallecido. El sucesor Albino todavía no había tomado posesión. Este Ananías llamó a juicio al hermano de Jesús, aquí está el primer testimonio de este Flavio Josefo, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores de la ley y los condenó a ser apedreados. Aquí tenemos un testimonio, no de Jesús, sino de su hermano. Pero se dice, este era hermano de Jesús. Ya sabemos que cuando en el Evangelio se habla de los hermanos de Jesús, en el fondo se está refiriendo a sus parientes. Las familias entre los judíos se constituían como clanes, ¿no? Y se llamaban hermanos aunque eran parientes, ¿no? No tenemos testimonios de hermanos reales, carnales de Jesús, sino de estos así llamados hermanos, pero que eran sus primos, sus parientes. Hay otro texto de Flavio Josefo que es todavía más interesante y habla directamente de Jesús, ¿no? Este es el así llamado Testimonium Flavianum. Ahora, este Testimonium Flavianum está contaminado por una mano cristiana, es decir, sobre lo que Flavio Josefo había escrito, un cristiano escribió más, es decir, lo cristianizó, ¿no? Y es este texto que ahora tienen ustedes en la pantalla, ¿no? Dice, y ahí está, lo pueden ver, subrayado lo que es la contaminación cristiana, y el texto de Flavio Josefo es el que no está ni en cursiva ni en subrayado, ¿no? Dice, voy a leer solo lo que está escrito de Flavio Josefo, ¿okay? Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y atrajo hacia él a muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no han cesado de crecer hasta este día. Entonces, este es el Testimonium Flavianum. Y hay documentos que de alguna sinagoga que se descubrió el texto de Flavio Josefo, así como se los acabo de leer, sin la contaminación cristiana. Entonces es un texto bastante creíble desde el punto de vista histórico y nos habla de Jesús. Ahora, la contaminación cristiana lo leemos totalmente, ¿no? Por ese tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles. Además, él era el Cristo. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él, los santos profetas. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no han cesado de crecer hasta este día, ¿no? Detrás de las, digamos, interpolaciones cristianas vemos esta verdad histórica de la existencia de Jesús, ¿no? Entonces no podemos dudar desde el punto de vista histórico que Jesús existió. Y además tenemos en estas fuentes otros datos, que Jesús murió en la cruz, que Jesús fue condenado por los judíos y que tenía discípulos, ¿no? Que lo adoraban como un Dios. Y estos son textos muy antiguos, estamos hablando del 120, del 110 después de Cristo, ¿no? Que da grande credibilidad a lo que narran los evangelios. Sin embargo, nosotros tenemos que decir que la única fuente que nos da conocimiento sobre la vida y sobre los hechos de Jesús son los evangelios mismos y las cartas de San Pablo y los demás textos del Nuevo Testamento. Entonces, habíamos partido con la premisa de que estos textos son textos para suscitar la fe, no son textos de historia, no buscaban hacer erudición histórica, sino que buscaban
despertar la fe en los discípulos. Entonces eran documentos interesados. Sin embargo, nosotros podemos, siguiendo un método, digamos, de purificación, dar una grande credibilidad a los evangelios mismos, porque tienen elementos que nos dan credibilidad. Pero antes de ver cuáles son estos criterios de credibilidad de los evangelios, tenemos que hablar de las diversas fases que ha habido en la composición de los evangelios, porque los evangelios no surgieron así de la nada, sino que fueron fruto de una elaboración, de una evolución que nos permite reconstruir. Estamos en condiciones de poder reconstruir. Entonces, estas fases, digamos, parten de la vida histórica de Jesús, ¿no? Del 4 antes de Cristo, porque Dídimo, el cojo, que hizo el cálculo de los años desde el nacimiento de Jesús, se equivocó por 4 años. Entonces, Jesucristo habría nacido 4 años antes de Cristo, ¿no? Fue este error de un monje que quiso hacer calcular los años a partir de Jesús. Entonces, desde el año 4 antes de Cristo hasta el 30 tenemos la vida histórica, el periodo de la vida histórica de Jesús. El 14 de abril del año 30, con bastante certeza tenemos este dato, Jesucristo muere y resucita. Obviamente la resurrección es un hecho que trasciende la historia, porque el mismo Cristo con su resurrección supera los confines de la historia, ¿no? Pero lo que es cierto es que después de 3 días o de 2 días y medio, o más o menos porque los días se contaban a partir de la tarde del día anterior, desde la vigilia, Jesucristo ya no está en la tumba. Es decir, la tumba vacía es un hecho histórico. La resurrección de Cristo es un hecho que trasciende la historia. No la podemos demostrar con la historia porque no es histórico, es metahistórico, pero sí histórico. Y nuestros datos, desde el punto de vista, digamos, arqueológico, lo que sea, es el testimonio de una tumba vacía, ¿no? Una tumba donde ya Jesús no está. ¿Qué pasó con el cuerpo? Los judíos, y eso está reflejado en los evangelios, contarán una historia, es decir, que llegaron los discípulos, robaron el cuerpo y se lo llevaron. Eso es inverosímil porque los discípulos estaban muertos de miedo, no se iban a levantar por la noche para robar el cuerpo de Jesús cuando estaban realmente paralizados por el miedo. Entonces no es verosímil el testimonio que nos presenta. Ok, seguimos con estas fases en la composición de los evangelios. Del 30 al 50 es la predicación de los discípulos. Entonces, después de la resurrección de Cristo, después de su subida a los cielos de la Pentecostés, los discípulos comienzan, digamos, a esparcirse por todo el mar Mediterráneo, proclamando la buena novela, la buena nueva, ¿no? La buena nueva del reino de Cristo, ¿no? Y esta predicación se le llama querigma, ¿no? Querigma significa anuncio en griego. Entonces, el primer anuncio es el de los discípulos que van haciendo comunidades, que se van esparciendo, y no tenemos textos escritos, es solo la vida concreta, podemos decir, de los discípulos, y no hay nada escrito, no tenemos ningún testimonio escrito. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, los discípulos se ven en la necesidad de poner algo por escrito, y es totalmente comprensible, ¿no? Obviamente muchos eran analfabetas, aunque los judíos tenían un alto nivel de alfabetismo. Algunos comienzan a tomar notas, ¿no? A tomar notas, como cuando vamos a una clase, toman nota de lo que decían los apóstoles, decían los discípulos, decía San Pablo, etc. Y comienzan a circular entre las comunidades dichos y hechos del Señor, ¿no? Colecciones, ¿no? Donde están todos los milagros, donde comienzan a poner todos los dichos del Señor, colecciones de milagros. Eso más o menos se ve en el Evangelio de Mateo, ¿no? Donde vemos en el Evangelio de Mateo que hay una parte narrativa, la infancia de Jesús, el inicio del ministerio de Jesús, y después una serie de
de dichos del Señor, que están todos así uno detrás de otro. Y después milagros, y están todos los milagros juntos. Y ya después la pasión y la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, ese modo de presentarse del Evangelio de Mateo manifiesta que al inicio, a la base de este escrito, hay una serie de colecciones, ¿no? Textos que se van transmitiendo, que se van pasando entre las diversas comunidades. Y eso lo manifestamos, lo vemos de alguna manera en el Evangelio de San Lucas, en el trabajo que hace Lucas de investigación histórica, ¿no? de ponerse a buscar en las fuentes, ¿no? Dice en el Evangelio de San Lucas: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre los muertos, no entre los muertos, entre los nuestros, repito, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros, que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces aquí tenemos a San Lucas, que en su introducción, como buen historiador, va diciendo qué es lo que hizo. Ha habido muchos que han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿no? Hay testigos oculares en el tiempo de San Lucas que han comenzado a escribir. Entonces también él tuvo esta ocurrencia de ponerlo por escrito. Sabemos que el Espíritu Santo lo habrá seguramente inspirado de una manera muy sencilla para comenzar a poner por escrito, investigando con diligencia todas las cosas desde su origen, ¿no? Y también preguntando a aquellos que fueron testigos oculares, porque San Lucas no fue testigo ocular, ¿no? Este párrafo indica, manifiesta qué es lo que pasó en esos primeros 20 años antes del inicio antes de la composición de los evangelios que nosotros conocemos. Por el año 50, 49, 50 hasta el año 60 tenemos también las primeras cartas de San Pablo, ¿no? La carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses, la segunda carta a los tesalonicenses, la carta a los corintios, la carta a los romanos, todas ellas están escritas entre el 50 y el 60. Ahí San Pablo no es que hable mucho de la vida histórica de Jesús, pero sí, Jesucristo para él es un hecho histórico, ¿no? La grande preocupación de San Pablo no es demostrar que Jesucristo realmente existió, sino demostrar que es de origen divino, porque no tenía sentido tratar de demostrar la existencia histórica de Jesús porque había muchísimos que lo habían visto, ¿no? Que eran testigos oculares y por lo tanto podrían dar testimonio de haberlo visto, de haberlo tocado, de haberlo conocido o de haber conocido a uno de los apóstoles. En torno al año 60-70 tenemos ya las primeras redacciones de los evangelios más antiguos. Está el Evangelio de Marcos, en torno al año 60, y Quelle. Quelle significa fuente en alemán, y fuente es una teoría que tienen muchos investigadores del Evangelio, que a la base de los evangelios existió Marcos por un lado y una fuente desconocida que le han llamado Quelle, ¿no? La fuente Quelle. Esta fuente Quelle está concentrado todo lo que se encuentra en San Lucas, en San Mateo, pero que no se encuentra en Marcos. Y después cada uno de los apóstoles también tiene algunas, digamos, fuentes de información que nosotros desconocemos, pero que no son de Marcos ni de Quelle. Ya hacia el año 100 nosotros contamos ya con los 4 evangelios, las cartas de San Pablo y otros escritos, ¿no? En torno al año 100 ya estas cartas, estos textos están circulando. Todavía no se afirma la canonicidad, es decir,
la inspiración de estos textos, pero se conocen como textos que se remontan a los apóstoles y por lo tanto tienen que ser venerados, tienen que ser, se convierten en norma, ¿no? En norma, comienzan a convertirse en norma. En ese periodo comienzan a surgir otros escritos que son distintos. Están las cartas de Clemente, están los primeros padres apologistas, San Justino, San Ignacio de Antioquía, todos ellos comienzan a escribir en torno a esas fechas y también comienzan a surgir los primeros evangelios apócrifos, ¿no? Que se les llama apócrifos por el simple hecho de que surgieron en alguna comunidad pero no fueron aceptados universalmente, sea porque esas comunidades eran heréticas, sea porque esos textos no eran considerados como canónicos, ¿no? Muchas cosas sobre el evangelio de la infancia de Jesús, de las tradiciones de la infancia de Jesús, muchas cosas sobre María se conocen gracias a estos apócrifos. Es como esos tentativos de rellenar los espacios vacíos con un poco de fantasía, ¿no? Inventarse un poco algunas historias, porque los evangelios son bastante, digamos, sencillos, no es que te den tantísima información. En el siglo III se fija el canon de los libros sagrados, es decir, ya hacia el siglo III, en Oriente con San Atanasio y en Occidente con San Agustín, se dice, estos son los libros inspirados, ¿no? Estos son los evangelios que nosotros aceptamos como canónicos por la Iglesia Católica. Y finalmente, en el siglo XVI está el Concilio de Trento, en donde se establece el dogma de la canonicidad. ¿Qué es el dogma de la canonicidad? El dogma por el cual se reconocen estos textos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento como inspirados por Dios. ¿Por qué se hace hasta el siglo XVI? Porque es la primera vez con los protestantes que se pone en duda algunos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces los protestantes van a tomar el así llamado texto masorético del Antiguo Testamento, que no es el más antiguo. El texto masorético es en torno al siglo IV después de Cristo, mientras que los cristianos antes del siglo IV utilizaban otra versión, que era la versión griega, la así llamada versión de los 70. Entonces, en la versión de los 70 nosotros tenemos algunos textos, el libro de Daniel y otros textos del Antiguo Testamento que los protestantes rechazaron. Y del Nuevo Testamento, pues el canon completo de las cartas de San Pablo, la carta de Santiago, que también los protestantes no reconocen, precisamente por el tema de las obras, por motivos más bien, digamos, teológicos, pero no históricos, porque los cristianos lo han aceptado estos textos desde el inicio. Ok. Entramos en los criterios de autenticidad histórica, es decir, nosotros tenemos como fuente única para conocer la vida y los hechos de Jesús, tenemos los evangelios. Entonces, los evangelios, ¿qué hay de histórico? ¿Qué puede ser demostrado? Puede tener un valor de historicidad de acuerdo con la metodología de la investigación histórica moderna. Y tengo que decir con bastante fuerza que no todo lo que no se puede demostrar con un método histórico es falso de por sí, ¿no? O sea, el Evangelio nos transmite la vida y las obras de Jesús. Ahora, no todo de la vida y las obras de Jesús puede ser demostrado con un método de investigación histórica. No quita que no sea histórico, significa simplemente que no se puede demostrar con un método de investigación histórica. Es esto la única cosa. Pero que Jesucristo existió y que mucho de lo que Él enseñó y de su vida y su muerte, etcétera, corresponde tiene valor de credibilidad y de autenticidad histórica. Esto es lo que tenemos que decir, y para ello necesitamos una serie de criterios para poder juzgar si un texto del Evangelio tiene garantías de historicidad, ¿no? Son 4 criterios de autenticidad. Existe el criterio de testimonianza múltiple. Esto es bastante comprensible. O sea, un texto va a tener, digamos, valor de credibilidad histórica, al menos científica, si es testimoniado por varias fuentes
independientes en la mayor parte de los casos. Entonces hay que tomar en cuenta que los evangelios no surgieron todos juntos. Los evangelios comenzaron unos por aquí, otros por allá. Estaba San Lucas en la parte, digamos, más de influjo griego. Estaba Marcos en Roma. Estaba después San Pablo, que daba vueltas por allá. Entonces estos documentos sí tienen una interrelación, pero no es como nosotros la podemos pensar hoy en día, como si el mismo libro se hubieran puesto de acuerdo. No se pusieron de acuerdo. Tenían influjos, sacaron documentos de aquí y de allá, pero cada uno lo elaboró de alguna manera libremente. Entonces, ahí en la foto que ustedes pueden ver aquí arriba, está la última cena, ¿no? Entonces, la última cena está en todos los evangelios. En el evangelio de San Juan, que sigue un estilo diverso, se habla de la cena aun cuando trata otros temas, trata otros argumentos, pero ahí está. Y además lo encontramos en San Pablo. San Pablo también habla de la cena. Entonces, el criterio de testimonianza múltiple, de testimonio múltiple, significa que un hecho de la vida de Jesús va a tener credibilidad histórica, desde el punto de vista científico, insisto, en la medida en que haya más fuentes que puedan hablar de ella. Entonces, que Jesucristo antes de morir celebró una cena particular con sus discípulos tiene un grande valor histórico. Por otro lado está el criterio de discontinuidad, es decir, seguramente se va a referir a Jesús histórico todo aquello que no puede ser de ninguna manera referido o a los cristianos de la época o a los judíos, al contexto judaico. El ejemplo clásico para hablar de este criterio de discontinuidad es cuando Jesús habla de su padre como Abba, cuando se refiere a su padre como Abba, papino, papito, papacito, llamando a su papá, a Dios como un hijo, como un niño llama a su papá, papito, ¿no? Esto es totalmente inconcebible. Los judíos jamás hubieran llamado a Dios papito y los cristianos no se lo hubieran permitido tampoco, porque ellos eran judíos también. Entonces, el hecho que en el Evangelio tengamos esa expresión tan llena de, digamos, de sentimiento filial, ¿no? No se puede referir ni a los cristianos ni a los judíos, entonces se refería solo a Jesús. O sea, Jesús hablaba con su padre como papito, ¿no? Y a los cristianos nos hace llamarlo papito, papá, con padre, con sentido realmente filial, como un niño que está en los brazos de su padre. Entonces hay muchos, episodios de la vida de Jesús que no pueden ser reconducibles a lo que un judío creía o lo que los cristianos hubieran aceptado. Por ejemplo, dentro del criterio de discontinuidad, hay un momento en el que Jesús dice que hay el final de los tiempos no lo conoce ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces los discípulos no hubieran aceptado nunca una ignorancia del Señor. Entonces, si aparece esta ignorancia en el texto, es porque así era, ¿no? Porque Jesús lo dijo y sin entenderlo, los discípulos lo pusieron por escrito. El tercer criterio es uno diverso, es el opuesto al criterio de discontinuidad y es el criterio de conformidad, ¿no? Porque si nosotros nos basáramos solo en el criterio de discontinuidad, al final el Jesús que saldría, el Jesús histórico que yo podría, digamos, reconstruir con este criterio, sería un Jesús totalmente, digamos, fuera del contexto. Entonces, para que sea creíble, pues tiene que ser coherente con el contexto. Entonces, Jesús era un judío hasta el último respiro. Jesucristo habla con un lenguaje judío, imágenes judíos, formas retóricas judías, respeta la ley judía y es muy coherente con el contexto en el que vive, ¿no? Cuando los discípulos hablan de los saduceos, de los fariseos, de los celotes, de los rabinos, de los escribas, son todos personajes
que son coherentes. O sea, si yo me pusiera a hacer a escribir una vida de Jesús, pues caería muy fácilmente en anacronismos, es decir, como en algunas obras de arte, ¿no? En donde se ve a los discípulos vestidos con ropas del medioevo, con ropas del Renacimiento, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, Caravaggio, ¿no? La llamada de Mateo, los personajes están vestidos como personajes de la época. Entonces eso es anacronístico. Entonces el hecho de que haya tantos elementos judíos en el Evangelio da una grande credibilidad, ¿no? Una grande credibilidad al texto. El último es el criterio de explicación necesaria. Ese es un criterio desde el punto de vista histórico un poco menos seguro desde el punto de vista de la ciencia histórica, pero para nosotros es importante para establecer también la historicidad de ciertos eventos. Por ejemplo, ahí ustedes ven la tumba vacía, ¿no? Aquí abajo, ¿no? La tumba vacía es una imagen bastante bonita de la tumba vacía. Se ve al fondo las 3 cruces y la entrada de la tumba. Entonces, ponemos ese ejemplo, ¿no? Nosotros creemos que Jesucristo, después de morir en la cruz, fue embalsamado, fue con aromas y todo lo que hicieron las mujeres, lo cubrieron con una sábana, la Santa Síndone, y lo pusieron dentro de un sepulcro, en una gruta, ¿no? Una gruta. Y ahí. Al tercer día ven que está removida la piedra de la entrada, y no está Jesús, están las vendas, está la Santa Síndone, tal. ¿Cuál es la explicación más probable? Se han inventado todo tipo de explicaciones, ¿no? Una explicación es la de los judíos que dicen, no, llegaron los discípulos y robaron el cuerpo. Sí, pero si tú ves, han matado a su maestro, los están persiguiendo, están muertos de miedo, y en el Evangelio queda claro que los discípulos no creían, o sea, no se lo esperaban, o sea, no es verosímil que alguien se haya levantado por la noche y haya burlado las guardias que estaban ahí para vigilar, y ahí decía que pues, se quedaron dormidos. Mover una piedra de 2 toneladas con 4 guardias durmiendo al lado es bastante inverosímil. Más inverosímil todavía aquel que decía que Jesucristo había sufrido un estado cataléptico, ¿no? Un estado cataléptico, por el cual era una muerte simulada. Jesucristo, con todo el tiempo que pasó sobre la cruz perdiendo sangre, lo ponen en el sepulcro, se despierta, remueve él mismo la roca de 2 toneladas y se va. Siempre en silencio para no ser descubierto. Es inverosímil. En el fondo, la única explicación de este evento que podría ser verosímil es que Jesucristo resucitó. Que Jesucristo se despierta con otra forma, no ya mortal, sino inmortal, resucitada, gloriosa, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en la Santa Síndone. Entonces, este criterio, claro, desde el punto de vista histórico, muchos lo van a contestar, pero tiene su verosimilitud. Por ejemplo, también la celebración de la Eucaristía. En todas partes se celebra la Eucaristía. Desde los orígenes se comienza a celebrar este rito. Pues la única explicación es que Jesucristo lo celebró. Esa es la explicación, el criterio de explicación necesario. Bien, esto lo vamos a dejar para otro encuentro. Les agradezco mucho. Si te ha gustado el vídeo, te pido que lo difundas en tus redes sociales y que te inscribas a mi canal. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.